Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes estén en este momento viendo esta entrevista, que es una entrevista más dentro del ciclo de conversaciones en torno del litigio de interés público que integra el número 9 de la revista de interés público en su año número 8. Este es un proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, soy María Carlo Tausini, tengo el honor de ser la directora de este proyecto, junto a Vanina Redondo, quien es miembro de la Secretaría de Redacción. Y bueno, como dije, es el número 8, por lo cual es un proyecto que ya tiene 8 años de vida. Y en este año estamos haciendo un contenido especial para la revista, trabajando desde la Secretaría de Redacción. Y por eso este ciclo de conversaciones integra el contenido de la revista. Y hoy contamos con la invitación y la presencia de Gustavo Maurino. Entonces, sin más, voy a darle a Lina, quien además de presentarse va a introducir a nuestra invitada del día. Bueno, gracias Carlota. Les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Gustavo Maurino, es director de ELAC, que es la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico, y además es profesor de las universidades Torcuato Di Tella y Palermo. Así que bueno, gracias y ya nos va a comentar más de su experiencia en esta entrevista. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Gustavo por estar aquí. La verdad que es sumamente interesante poder conversar contigo hoy, porque una persona que tiene una experiencia vasta en, no solo en la docencia claramente, sino especialmente en el campo de la abogacía. Y bueno, creo que esto es para el día de hoy algo muy interesante de tratar, ¿no? Justamente desde esa mirada de haber sido un actor involucrado en su momento desde la sociedad civil, digamos, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo ves el litigio de interés público en Argentina? ¿Cómo lo ves incluso considerando la trayectoria, ¿no? del litigio en su discusión? Eh, es una pregunta provocadora porque me tienta hablar sobre la actualidad y me tienta hablar sobre un poco la historia. Empiezo un poco por la historia, tal vez, para hacer más sentido de la realidad, pero diría que la práctica del litigio de interés público empezó como un juego de abogados, de abogadas. Abogados en aquella época, hace más de 20 y pico de años, en la gran mayoría. Eh, eh, Abogados que encontraban alguna oportunidad Mm, para intervenir en algún problema de la agenda pública, eh, fuera de los canales habituales de una democracia que todavía estaba fundándose en algún sentido, ¿no? El litigio de interés público eran ocurrencias en algún momento, ocurrencias de abogados. mm, Eh, Eso se fue transformando luego en una estrategia de organizaciones, más bien profesionales, muchas de ellas de abogados y abogadas, pero dejó de ser el juego ocurrente de algunos abogados a empezar a ser una herramienta dentro de la valija de estrategias de organizaciones orientadas a agendas de justicia social, llamémosle en términos generales, de justicia constitucional. Eh, y, y hoy en día es más una práctica cotidiana del paisaje de la vida legal, institucional y social argentina, ¿no? No diría que es algo cotidiano en cuanto a, como dicen los amigos colombianos, bueno, el hijo de 10 años le dice al padre, te voy a meter una acción de tutela si no me dejas jugar a la PlayStation ahora. Bueno, no llegamos a ese nivel de cotidianeidad, pero sí es algo donde las personas y los actores y las organizaciones y los movimientos entienden que el juego de la vida pública es un juego que incluye el litigio con fines estratégicos en cuestión de interés público, ¿no? Y eso ocurrió en muy poco tiempo, o sea, en mis generaciones, o sea, yo era un estudiante cuando abogados ocurrentes empezaron con esto, estaba en la sociedad civil y fundando organizaciones cuando empezó a ser parte del kit de herramientas de las organizaciones, y ahora que soy un señor anciano, veo esto en
movimientos sociales, organizaciones, individuos, activistas en general que encuentran esta herramienta. Entonces, al mismo tiempo, entonces hay como una tendencia que yo diría es exponencial el crecimiento y el desarrollo. Al mismo tiempo, hay una baja en el nivel de las expectativas. Abogados ocurrentes tenían muy pocas expectativas, pero era lo que se les ocurría hacer. Hubo un momento, yo diría, en las primeras fines del siglo pasado, primera década de este siglo, donde las expectativas y esperanzas sobre la potencialidad de esto alcanzaron su pico. Eh, y al mismo tiempo, en los últimos 10 años, mi impresión es que las expectativas y esperanzas sobre la potencia de estas herramientas bajó. Entonces, al mismo tiempo sube su uso de una manera exponencial y sus expectativas han ido declinando hasta un punto donde debíamos encontrar el equilibrio que establezca cómo funciona esta práctica por 100 años en países como el nuestro, ¿no? Parte de la baja progresiva en las expectativas acerca de la potencia, a mi modo de ver, reside en que esas expectativas no eran realistas, no en que funciona mal o en que no tiene potencia, sino que por un momento se pensó que la democracia iba a ocurrir, iba a realizar la justicia social en los tribunales, digamos. Y bueno, probablemente no las realice en ningún lado, pero en todo caso es algo mucho más complejo realizar las expectativas de justicia en un sistema democrático. Eh, y entonces, una vez que uno empieza a contrabalancear expectativas y realidad y reconsidera para qué, cómo, por qué estas herramientas son importantes, creo que se encuentra una práctica robusta, sustentable, valiosa, funcional para el litigio estratégico. No es más una anomalía, no es una ocurrencia sin sentido, no es una amenaza a nada y tampoco es la cura de todos los males de la democracia constitucional. Ni una potencial amenaza al gobierno de los jueces, una cantidad de cosas que también hemos dicho cuando teníamos fantasmas sobre esto. O sea, ni la gran cosa, ni la nada mismo es algo valioso que bien hecho y hecho con profundidad, con consistencia, con sentido estratégico y responsabilidad ética y carácter constructivo hacia la democracia. Nuestra democracia es mejor teniéndolo, desarrollándolo, nuestra justicia es mejor recibiéndola, y las esperanzas de justicia de las comunidades más vulnerabilizadas tienen un canal más posible, ¿no? Eh, Diría eso, puesto a pensar en tu pregunta, Sí. Carlota. Sí, es muy interesante. Incluso lo que entiendo, a lo que entiendo te estás refiriendo tiene que ver con esa explosión de casos, ¿no? Sobre todo en Argentina, donde, claro, cuando la Corte empieza a decir algo respecto del estado de las cárceles y a decir algo respecto del caso de Mendoza, todos nos ilusionamos respecto de ese poder, ¿no? Y esto responde a veces a una alquimia particular de ciertas condiciones que son la integración de la Corte, un libro que leyeron los integrantes de la corte, un relator ocasional y un clima político y demás, ¿no? que hace que esa alquimia funcione. Pero lo interesante, más allá de la conclusión muy válida que extraes, que es, bueno, eso no es la práctica estable en sí, pero eso es lo mismo que también sucedió en Estados Unidos, si miramos, porque cuando el movimiento por los derechos civiles tiene ese auge, también responde a otra alquimia particular de lo que fueron los 60, ¿no? Entonces era la corte de Warren, pero también Martin Luther King, y no es una cosa, sino es la combinación de todos esos factores que hacen que haya, y se me ocurre decir como una efervescencia, ¿no? Pero lo interesante de tu respuesta es que justamente, pese a eso que entusiasma, pese a eso que da vida, que inyecta, ¿no? Mucha energía al mecanismo, vamos a decir, de todas formas, hay un momento posterior de cierta tranquilidad, pero que no nos puede permitir pensar que la práctica es inocua, que no sirve y demás, ¿no? Y eso es
muy interesante registrarlo como parte de, probablemente, ¿no? Como un estadio, no sé si necesario, pero contingente y presente en casi todos los casos, y que a la vez lleva a reflexionar sobre algo que también te quiero preguntar, que son los obstáculos con que se encuentra esa práctica, ¿no? Porque Ujú. esa alquimia, bueno, puede derivar en continuar si no hubiera obstáculos o empezar a recibir los frenos de la realidad procesal, la realidad política, etcétera. Entonces, desde esa mirada ya de plano más práctico, más cotidiano de lo que son los tribunales, el rol de los jueces, las herramientas con que cuentan, ¿qué obstáculos crees que todavía tiene la práctica de litigio de interés público? Vamos a hablar de Ujú. Argentina, pero si querés referir a alguna otra experiencia, por supuesto, bienvenida. Eh, sí, tu reflexión y tu pregunta me lleva a esta distinción entre cuestiones de coyuntura y condiciones estructurales, si querés, ¿no? Cuestiones de coyuntura pueden alimentar el proceso, pueden silenciarlo o bajarlo. Efectivamente, lo que leyó la jueza o el juez es relevante, si lo entendió. eh, y, pero también hay condiciones, uno empieza a pensar cuando el proceso se sostiene un poco, condiciones facilitadoras o promotoras y condiciones obstaculizadoras o enfriadoras, ¿no? Del proceso. Entonces, eh, y lo primero es las circunstancias son interesantes por su potencia narrativa y porque nos permiten mirar cosas, pero a su vez no nos dicen nada sobre la sustentabilidad de la práctica, ¿no? Las condiciones estructurales son mucho menos románticas para ser elaboradas, pero a su vez son las que realmente definen la infraestructura final, ¿no? Entonces, alguna cosa sobre cuestiones coyunturales. Eh, no es menor, creo lo hemos charlado alguna vez, pero no es para nada menor la coyuntura de un poder judicial que entiende que tiene una deuda de legitimidad con la sociedad civil y que quiere pagarla de alguna manera sustentable, como una de esas coyunturas que en el caso argentino hicieron florecer la práctica. Eh, Post-crisis del 2001, post-crisis institucional, post-crisis de la Corte Suprema en sí mismo, bueno, lo cierto es que la Corte Suprema abordó explícitamente un proceso de tratar de reconciliarse con la sociedad o en todo caso de construir su legitimidad social e institucional y parte de lo que entendió que tenía que hacer era abrir y habilitar que esta clase de cuestiones fueran tratadas ante los tribunales y que fueran procesadas de una manera que todos los actores del sistema institucional compraran ese rol para la Corte, ¿no? Podría haber salido pésimo en el día uno y salió relativamente bien, ¿no? Pero esa fue una condición en Argentina, pero me interesan más las condiciones estructurales porque creo que son las que marcan las buenas, las tendencias, ¿no? Y una condición estructural es obviamente la infraestructura normativa argentina, el cambio constitucional probablemente más allá de las expectativas que tenían quienes escribieron los textos constitucionales, fue facilitadora y amigable para estos procesos. El proceso de cambio generacional de los miembros del Poder Judicial y la manera en que fueron educadas y educados esas personas. Digamos, cuando empezamos con el proceso de litigio estratégico, jueces y juezas a cargo no habían sido educados en un paradigma mínimamente amigable con esto. 25 años después, jueces y juezas estudiaron la abogacía y sus maestrías y sus carreras y sus exámenes a partir de los casos de la Corte de hace 20 años. Es decir, están socializados en ese juego, ni siquiera se dan cuenta que están socializados en ese juego, pero entonces la condición estructural es benéfica. Mm. Bueno, el juego político, el hecho de que tengamos una democracia sostenida por varias décadas es como el desierto en las mil y una noches, dice Borges. Nadie lo menciona, pero siempre está ahí. No mencionamos a que vivimos en democracia hace algunas décadas, pero es la condición estructural por definición, ¿no? Bueno, obstáculos, que es la parte más desafiante, digamos.
a mi modo de ver, hay obstáculos coyunturales. Obviamente, tenés uno o dos jueces en la Corte Suprema actual que son consistentemente refractarios a este rol. Y bueno, y esos jueces van a mandar y mandan ese mensaje de no nos llamen a intervenir en estas cosas, ¿no? Y bueno, es un problema, digamos, si la hegemonía de la Corte está marcada por esta clase de jueces, el mensaje simbólico hacia la comunidad de jueces y juezas es bajemos un poco esto, ¿no? Eso es coyuntura, diría yo. Ahora, obstáculos estructurales, el, el, el fundamental para mí es que llamémosle el sistema político de la gobernanza del Estado es todavía refractaria a esta práctica. Es decir, paradojalmente, los jueces y juezas están más cerca que los políticos y los policymakers y el Estado. Y la estructura de defensa judicial del Estado, etc. Entonces hay algo ahí de que no es que el Estado o la administración en general eh, choca contra las demandas de mayor realizabilidad de los derechos. No, no, choca contra el hecho de ser demandada. Es previo su punto. Entonces, eso es un tema de cultura institucional. No es que hay un procurador especialmente refractario. Esto es una cultura institucional que todavía no digiere bien eso. Y mientras eso no ocurra, ahí hay siempre un obstáculo muy fundamental. Y es la infraestructura institucional, administrativa, la manera en que se piensa, todavía no incorporó esta transformación de una manera amigable o siquiera bien digerida, ¿no? La- eh, como el Poder Judicial lo hizo. Y me temo que la esperanza en que una nueva generación de policymakers lo haga no está funcionando porque hay algo más profundo, que es un Estado cerrado, secreto, discrecional, arbitrario en todo lo que pueda, salvo que se note mucho. O sea, cuando tenés esa matriz, creo que eso es una condición estructural que obstaculiza y debilita y que pone muy incómodo al Poder Judicial, digamos, porque tenés, que diría, la condición estructural del Poder Judicial es que su independencia y su autoconfianza es muy, muy liviana y muy oscilante. Cuando la Corte se sintió en un momento empoderada, entre otras cosas, porque también su balance relativo daba que la legitimidad de los poderes políticos no era tan alta, bueno, eso todo el Poder Judicial se envalentonó. En circunstancias normales, el Poder Judicial no da por sentada su autonomía, su independencia, sino que está chequeando cuál es el mensaje que recibe, y eso conspira estructuralmente con ser amigable a la práctica, ¿no? En algún sentido le pasó un poco a la Corte, abrió los casos que vos mencionás y a los 5 o 6 años empezó a cerrar un poco los casos porque también veía que si tiene uno de esos por año, monopoliza la agenda pública bueno. Y yo también creo, enfatizamos poco esto, pero seguro vos y yo lo hemos reflexionado, pero también hay un obstáculo estructural aún todavía presente en la comunidad de abogados y abogadas que debe activar esto. Es decir, la formación, la educación, la sensibilización de abogados y abogadas en relación con esto, en su proceso de educación legal, todavía tiene bastante cosas pendientes ahí, digamos. Bueno, podemos estudiar los grandes fallos en el curso de Derecho Constitucional, podemos tener algunas clínicas jurídicas por acá, pero la estructura todavía es una estructura de los planes de estudio, quiero decir, de la manera en que se produce y se reproduce la jerarquía académica, en que todavía funciona en relación con un paradigma legal que es el pre-reforma constitucional, si querés, en un punto, ¿no? Por no decir la obviedad de que todavía seguimos teniendo el Departamento de Derechos Constitucional, perdón, Derecho Comercial y Derecho Civil, aunque tenemos un Código Civil y Comercial. Es decir, la infraestructura académica sigue de una época de una constitución que
hacía pocas cosas, un código civil por acá, un código penal por allá, un código comercio, y ahí armábamos las grandes columnas de la enseñanza del derecho. Bueno, el litigio estratégico no entra en esa práctica. Una comunidad constitucionalizada en su vida pública no encaja ahí. Todo eso forma abogados y abogadas que creo yo todavía eh, tienen un paso que recorrer. Entonces creo que estos tres riesgos lo veo el Estado, si querés, la administración, el sector político, en el Poder Judicial y en la comunidad de abogados. Encontraría esos tres obstáculos estructurales, diría, ¿no? Bueno, sumamente interesante y la verdad que tengo como varias cosas para decir, si bien ya con tu respuesta condujiste un poco el diálogo hacia la siguiente pregunta, pero antes quisiera destacar algo de tu respuesta porque me parece sumamente interesante y la verdad que cuando te escuchaba sobre las debilidades de la Corte y el Poder Judicial, vamos a decir, yo pensaba, digo, bueno, quizá, y te iba a preguntar, quizá lo que haga falta sea una claridad legal, ¿no? Donde esta práctica aparezca explícita, porque, claro, cuando fue la Corte quien resolvió la ABI y estableció las condiciones, todos muy contentos, pero esa misma fortaleza de Alavi es la debilidad misma, porque eso no está escrito en ningún lado y depende de lo que la Corte sienta que puede hacer, tal como bien lo Ujú, detallaba, ¿no? ujú, Entonces yo pensaba, digo, bueno, quizá no hará falta establecer la práctica, y ni siquiera digo una reforma procesal, digo un establecimiento de la práctica en un sentido más claro, ¿no? Que quede escrito o en la ley orgánica del Poder Judicial o en varios lugares que este rol, que esta función es legítima, que es legal, y que se sientan obligados, incluso respetando esta lógica tradicional de que el juez respeta la ley y no la crea ni nada de eso. ujú. Pero claro, cuando escuchaba tu respuesta y avanzabas, digo, es muy evidente que ese Estado que no quiere enfrentar las demandas, sí, efectivamente, tenemos un problema que la verdad yo no había visto antes con tanta Ujú. claridad, que tiene que ver con la falta de accountability y esta gobernanza que no está en nuestra cultura legal. Ese sería el principal problema que frena, porque uno dice, bueno, una mora del legislador, no es una mora del legislador solamente, es un problema de cultura legal no amigable con la posibilidad de que el Estado sea revisado, cualquiera sea el gobierno, ¿no? Porque también tenemos nosotros esto de Perfecto. que este gobierno sí, a este gobierno no, y entonces una estabilidad en la gobernanza y en la claridad. Y eso, no sé si te genera alguna otra reflexión, Sí, pero bueno, me parece no, importante destacarlo. me encanta el punto porque abre algo que otra vez es algo que está en el backstage de todo esto, que es nuestra relación con la legalidad, digamos. Porque tu punto, bueno, ¿qué tal si lo canonizáramos? O dicho, ¿y por qué no lo hemos canonizado, lo que fuera? Bueno, lo cierto es que la legalización es rara en nuestros países, es algo muy diluido y muy fluyente, ¿no? Vos, o sea, podríamos hacer una reforma legislativa o alguna forma de incluirlo. Ahora, la cultura legal, como lo dijiste, la cultura legal se come las normas en 2 minutos, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, hay algo de... Ahora, no quiero subestimar, y de hecho no lo subestimo, soy un comprometido con el efecto institucional, con la eficacia institucional de las normas. Pero en la medida en que exista, como creo que existe, en esta práctica de litigio y de este rol, un elemento de cambio cultural, la eficacia institucional de las normas enfrenta justo su mayor desafío, porque es para lo que menos sirven en América Latina, las normas. Y ahora sí hablo de América Latina en general. Las normas sirven muy poco para crear un cambio cultural. Eh, Pueden expresar el anhelo simbólico de una vanguardia que quiere cambiar culturalmente. Y entonces la vanguardia que toma el poder dicta normas que expresan simbólicamente la eficacia de su visión. Y eso lo hemos hecho al extremo en América Latina y Mauricio García Villegas ha documentado eso de una manera maravillosa. Eh, pero es precisamente la eficacia simbólica. Es como, bueno, yo
muestro hacia dónde quiero ir, dictando una norma que garantiza el derecho a no sé qué cosa, y sé que ni yo mismo me tomo en serio que eso tenga eficacia institucional. Pero ahora lo que estamos hablando es precisamente de eficacia institucional, y ahí es donde yo creo que la formalización legal nos ayuda. No es una esperanza en la cual yo pondría mi energía, preferiría más ponerla en educar jueces y juezas, eh, y en ocupar un lugar en la escuela de abogados del Estado, que en promover un cambio legislativo en ese sentido. Pero bueno, porque nos lleva a este problema de nuestra actitud, la cultura legal anómica de la cual hemos hablado tanto con Nino a la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un aparato que no funciona para lo que tiene que funcionar. Las normas legales no funcionan para crear hábitos institucionales, más bien al revés. Eh, entonces, ahí encuentro un límite que también creo que tu idea de cultura legal me representa mucho. Si esa es la matriz del problema, la matriz de solución tiene que abordar esa dimensión también, y no puede ser eh, abordada con una herramienta normativista, digamos. No nos va a salir bien si probamos así. No, Eh, no, por cierto, y esto otra vez nos lleva entonces a la idea de la educación, ¿no? En eso creo que estamos de Ujú. acuerdo y es en todos los niveles, por supuesto, jueces, pero también es comenzar con los jóvenes estudiantes Correcto. de derecho. Y me parece sumamente interesante también otra cuestión que señalabas, en la que creo profundamente, que es el paradigma que implica la generación de la práctica del litigio de interés público a través de un enfoque totalmente diferencial, que es el enfoque de interés público. Ujú. Y en esto, bueno, creo que hay mucho por hacer. La revista, de hecho, intentó ocupar ese espacio este tiempo, en visibilizar la práctica, en generar espacio para debates, pero siempre con la idea directriz de que esta es una práctica diferencial, Correcto. paralela, no va a de ninguna manera impedir que se siga haciendo litigio civil tradicional, porque es necesario, pero necesitamos primero iluminar para que los estudiantes entiendan que hay otra manera de ser abogados, y en eso me parece que tu historia también puede ser interesante, porque en tu caso siempre tuviste ese rol diferente, ¿no? Cuando decidís estar en una asociación civil, eso es claramente contrario a estar en un estudio jurídico, ¿no? Entonces, un poco si querés hacer algo de vinculación entre esta mirada y tu experiencia, si lo sentís adecuado, por ahí la pregunta sería, ¿qué te llevó a Ujú. anclarte en una mirada diferencial del derecho y su ejercicio profesional? Ahí nos ponemos introspectivos y me agarrás con las defensas bajas. Lo que se pueda decir. No, digo, porque tendría dos cosas para decir, creo. Por un lado, yo me encontré o la práctica me encontró, es decir, sin saber que le estaba buscando. De hecho, yo me formé en la Casa de Trejo, o sea, la Facultad de Derecho más tradicional y más antigua de la Argentina, digna y honrando eso. O sea que exposición cero a cualquiera de estas perspectivas. Entonces, ni siquiera podría buscar, no podría haber estado buscándola porque no estaba en mi horizonte, ¿no? Y me encontré en mis estudios de posgrado, me fui encontrando con una comunidad de aprendizaje y de práctica que me expuso a esto y que me acompañó y que me nutrió y que me cuidó y me cultivó y me dio un sentido de aventura compartida que me acompaña hasta hoy, digamos, y de la cual siento en todo caso, el deber y la obligación de contribuir a que se mantenga y se expanda, ¿no? Pero eh, me interesa marcar este hecho que fue fortuito en mi encuentro, volviendo a las alquimias. Fue fortuito, pero una vez que estuve ahí, yo supe que hacía mucho más sentido mi identidad como abogado en ese caso y como ciudadano abrazando esto. Entonces, eh,
es como si hubiera sido un músico y mi enseñanza es geografía, historia, lengua, y en mi clase de música solo me hacen cantar las canciones. Bueno, yo no sé que soy músico hasta que en algún momento alguien me siente y me dice, acá están todos estos instrumentos y haz lo que quieras, y yo empezaría a vibrar ahí, ¿no? Entonces, es tremendo que nuestra facultad de Derecho no ofrezcan esto. Creo, a vos y a mí nos ha pasado, y Vanina probablemente, eh, aquellos que más o menos tenemos esta sensibilidad, cuando encontramos proyectos como clínicas jurídicas o lo que fuera, es como nos tiramos de cabeza hacia ahí adentro y no queremos salir más, porque entendimos que eso era lo que, de eso se trataba nuestra vida, no solo esto es una práctica interesante para hacer, es algo más de acá vibro mejor que en otros lados. Por supuesto. Bueno, ahora, si nuestras facultades de Derecho no ofrecen eso, o le ofrecen eso tarde y mal y poquito a los estudiantes, bueno, lo más probable es que el campo no va a crecer como tenga que crecer, pero porque no hay no es oferta la palabra, no hay una experiencia de eso. Por eso, a su vez, iniciativas como revistas o espacios de interacción o encuentros, bueno, nos permiten sentir que no estamos viviendo un sueño solitario, soy yo el que no encajo. Las veces que en estos 20, 30 años, en experiencias de esta clase, después de pasar por un momento de clínica o de un curso o lo que fuera, encuentro a esos estudiantes que dicen, esto era lo que yo quería y no sabía que era esto lo que quería, y ahora por fin me reconcilio con la abogacía, pues yo creí que no era para mí la abogacía. Y claro, no era para vos eso que se suele llamarse la abogacía, que no tiene que ver con esto, como decís, es una práctica paralela. Esta práctica es la abogacía también, solo que si vos estás en este track y te mandaron por el otro, y sí, cuando vas navegando por el otro sentís que no es para vos, ¿no? Entonces, ¿seremos el 10%, el 20% de las generaciones de abogados? No lo sé, pero lo cierto es que si ese 10 o ese 20% pudiera experimentarlo lo más temprano posible, la próxima generación de abogados y abogadas dedicados al interés público sería gente mucho menos neurótica que yo, que pasó por menos frustraciones que yo, etcétera, ¿no? Y eso sí es una responsabilidad o un proyecto institucional, cultural, generacional de crear esto, y que no siga siendo la casualidad de que me encontré con esto, porque me encontré con mi mentor Martín Bomer hace 25 años, y se sentó a discutir conmigo cómo desafiar una discriminación, ¿no? Y dije, esto quiero hacer toda mi vida, ¿no? Creo que iría por ahí, Carlota. Y, no, y es sumamente interesante porque además es consistente con lo que ha surgido de otras conversaciones, donde, bueno, hablábamos con José Martochi, quien tiene a cargo una de las clínicas, y tratábamos un poco de desentrañar, ¿no? ¿Qué era lo que llevaba a los estudiantes a quedar prendados de la práctica? Y es un poco esto, es una inclinación de carácter, en definitiva, ¿no? Esa sensibilidad es una inclinación de carácter, pero lo más interesante, porque no es determinar que una cosa sea mejor que la otra, sino determinar que ambas son válidas y que el paraguas de la formación tiene que comprender ambos carriles. Y creo que ese es el resumen de lo que estamos Correcto, diciendo. correcto. Pero lo más interesante es también pensar en cuáles son entonces esos caminos para incorporar esto. Y en tu experiencia, bueno, sos también actor protagónico en la creación de un espacio de formación. Entonces ahora la pregunta es un poco respecto de ELAC, ¿no? Y cómo surge este Ujú. proyecto y en definitiva, bueno, cómo viene desarrollándose. Eh, sí, encaja bien porque el proyecto de esta Escuela Latinoamericana para Activistas surgió otra vez. ¿Cuál fue la anécdota o el episodio? Fue época de las pandemias, hacer una experiencia de una especie de curso introductorio a esta práctica. Y encontrarnos con gente de toda América Latina diciendo, a todos nos pasa lo mismo en relación con la práctica de la abogacía y con los desafíos, y entender que había una especie de necesidad, incluso por parte de las personas que se estaban dedicando a trabajar con comunidades o con defensa de derechos,
de entender su práctica de una manera más consistente, porque lo que teníamos o lo que tenemos es mucha gente formada en el paradigma, llamémosle tradicional de la abogacía, que tiene esta inclinación de carácter, como decís, que va a trabajar con comunidades, lo que fuera, ahora no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué sabría si solo aprendió a leer la ley y aplicarla al caso concreto? No sabe cómo te conectás con una comunidad vulnerabilizada, cómo trascendés las barreras epistémicas y de conocimiento y de confianza, cómo organizás un proceso comunitario y qué rol tenés que tener en ese momento, cómo articulás las luchas de poder internas en un grupo que está trabajando. Una cantidad de cosas que te ocurren en la vida cotidiana cuando querés ir a trabajar con algún colectivo o comunidad en un tema de interés público que obviamente te deja indefenso ante eso, y que en algún momento te retrae porque, no, porque es demasiado difícil, ¿no? Entonces, hay una necesidad de todos quienes hemos participado por esta práctica de reflexionar sobre la práctica, lo que implica en términos de quehaceres cotidianos. ¿Cómo organizo un taller de alfabetización legal popular? Bueno, es muy fácil. Reproduzco lo que aprendí a cómo me enseñaron a mí en la escuela de Derecho. Y bueno, es un desastre lo que vas a hacer, en todas las dimensiones posibles, ¿no? Eh, no, entonces hago lo opuesto a eso. También puede ser un desastre. Eh, Requiere honrar el proceso en sus propios términos, y eso es aprender cómo funciona la conversación mediada por injusticias, o por una comunidad que es víctima de injusticias. Hay una cantidad de cosas que es específica de esta clase de campo, y llegás al litigio estratégico, pero si estás trabajando con comunidades es un litigio estratégico comunitario, no un litigio estratégico elitista del juego del abogado ocurrente. Es otro juego. Todo eso es una práctica que tiene saberes y aprendizajes que tenemos que construir. Lo maravilloso de esto, al menos en mi experiencia de estos 2 años, es que no hay un libro, un tratado de abogacía comunitaria escrito hace 100 años y va por la quinta edición y el nieto del autor inicial actualiza la edición. No, no funciona como con el Tratado de Derecho Civil. El saber del campo no tiene más de 2, 3 décadas y no tiene ni siquiera sus textos canónicos. Y entonces la experiencia perdón, toda América Latina es igual, de una manera que te choquea, te sorprende y luego te hace decir, claro, ¿por qué no lo sería? Porque la joven abogada recibida en Guatemala y el joven activista que es trabajador social en Colombia y la abogada ambiental chilena y el abogado de ONG argentina, estamos iguales en esto. Hacemos algo que es similar, sabemos que no sabemos muy bien cómo hacerlo, no tenemos a quién preguntarle, no fue parte de nuestra formación canónica en la universidad, y es un saber práctico, es un saber experiencial. Por eso encaja tanto la enseñanza clínica para proyectos como el que yo estoy llevando adelante, ¿no? Y tratamos de tener laboratorios y discutir en base a casos de trabajo de la gente que participa. Ese es el sentido del proyecto. Y a su vez, la otra cosa que nos pasa, Carlota, es que la enseñanza, los cánones de la enseñanza universitaria de grado y de posgrado son, son son poco amigables para esto que tenemos que aprender. Es muy difícil hacer una maestría de derechos humanos dedicada a la práctica de los derechos humanos, a la práctica de cómo es el litigio estratégico en derechos humanos, porque la tendencia es, entonces te va a venir la profesora Carlota Usini y te va a explicar la teoría de los derechos económicos, sociales y culturales y cómo impactan que es necesario hacerlo, pero una vez que lo haces no llegas nunca al momento de cómo haces un taller de alfabetización legal popular. Entonces, ¿dónde aprendemos cómo hacerlo bien? Bueno, no lo podemos aprender en las universidades porque no tienen eso, ni en el grado ni en el posgrado. Entonces, y tenemos un problema de que nuestros jóvenes que tienen esta vocación, se estudian la maestría de Derechos Humanos, luego se van a estudiar un posgrado afuera, luego bien, y ya no tienen tiempo para ir a trabajar en una comunidad porque su costo de oportunidad es altísimo. Pues, bueno, me voy a trabajar
la super ONG o lo que fuera. Entonces hay ahí un campo de vacancia que, si la práctica va a evolucionar de manera sistémica, necesita nuevos bienes públicos. Esos bienes públicos, uno de estos bienes públicos posiblemente sea un espacio de formación práctica, flexible, adaptada a las necesidades del contexto, que es lo que tal vez es un proyecto como el de esta escuela latinoamericana, si sale bien, va a terminar cumpliendo, tal vez en 50 años. Pero ese es el camino. ¿Cuáles son los bienes públicos? Así como cuáles son las revistas donde podemos leer sobre esta práctica. Eh, También es cuáles son los espacios de formación en las destrezas y de encuentro de una comunidad de práctica que nos permita aprender de nuestras experiencias, ¿no? Eso nos ha inspirado y, por supuesto, lo cuento y estoy contando un sueño, no una realidad. No es que ya hay un lugar donde ocurre eso. Estamos dando los primeros pasos, vamos aprendiendo, vamos encontrando qué es lo que necesita la comunidad que viene y cómo funciona, y siempre es un proceso de construcción, como todo. Pero creemos, o yo particularmente estoy muy complacido de sentir que hay ahí una contribución al campo. Que cumple una función en el ecosistema, digamos, ¿no? Así que eso, básicamente. Sí, muy interesante el proyecto. Y quiero decir dos cosas, porque iba a decir una, pero la última, tu último comentario me lleva a tener que soportar la idea de que uno siempre parte de una idea y es esa idea la que por acción constante termina consolidándose, ¿no? O sea, es maravilloso tener esa idea y ver un poco más allá de lo que hay para poder crear, ¿no? Y eso, eh, más allá de tu aclaración necesaria probablemente en este contexto, me parece que es de la naturaleza de estas creaciones que uno primero las tenga, bueno, en la cabeza o hasta en el corazón y luego se materialicen, ¿no? Y es Sí. maravilloso. Ujú, Así que, ujú, bueno, toda la energía para que esto llegue. Pero luego lo otro que me parecía interesante de lo que describías, de cómo funciona el AC, es esta idea de horizontalidad, ¿no? Porque más allá de decir, bueno, no hay espacio en las universidades, creo que una universidad tendría el espacio para un aprendizaje horizontal, porque es de la lógica de la formación institucionalizada, esto que decís, ¿no? Más allá del contenido, que venga el docente y que hay, por más que uno en el aula trate de ser horizontal y correcto. dialógico y mayéutico, pero lógicamente que hay un rol. Y, y aquí lo interesante es una palabra que mencionaste, que es la comunidad, ¿no? Y creo que para Ujú, todas estas prácticas, lo interesante es eso, hacer masa crítica de quienes están en la actividad y crear comunidad. Y creo que hoy más que ujú, nunca, y probablemente no sea azaroso que esto haya comenzado en la época de la pandemia, porque ahí me parece que hay un punto de inflexión donde todos empezamos a volcarnos a crear o a pertenecer o a incorporarnos en comunidades, incluso virtuales, para salir de nuestra incluso vorágine un poco alienante a veces. sí, Entonces, sí. hay algo de signo de época allí y que la verdad que yo misma lo estoy trabajando en otro proyecto paralelo, ¿no? Esta idea de crear una comunidad donde uno se encuentre y se encuentre desde la oficina, se encuentre desde el estudio, se encuentre desde donde esté y que ya no sea necesario ir a esos cursos estructurados que hacen otra cosa, ¿no? Pero que lo que necesitamos es a veces compartir lo que nos pasa en la práctica y eso creo que es un valor que aporta evidentemente esta propuesta del AC. Sí, 100%. En todo. Parte del valor que creo que el AC debería realizar es que ayuda a quienes participan a reflexionar sobre el sentido de su práctica. Me temo que una vez que haces eso, reflexionar sobre el sentido de tu vida, no hay forma de pararlo ahí, digamos, pero eso ya cada uno se hará cargo. Pero sí, y hay algo de que en la pandemia experimentamos una crisis del sentido de la existencia misma, ¿no? Entonces hay algo ahí que a su vez también quisiéramos que los abogados y abogadas que se formen desarrollando un sentido
del valor de su práctica y no que entran a un lugar a aprender a cómo operar una maquinaria vacía, ¿no? Y eso es algo que creo que las facultades lo hacen pobremente, digamos. ¿En qué momento de la carrera un estudiante se pregunta en el sentido horizontal, vivencial, etcétera, sobre qué voy a hacer el resto de mi vida con esto? Y si la respuesta que se da es voy a hacer una pila de dinero, bueno, sí, es importante saberlo para distinguir a ese de quien diga voy a hacer una pila de justicia en mi sociedad, ¿no? Porque esos dos son igualmente legítimos y aplausos para los dos, pero este necesita hablar con algunos que son diferentes a los que necesita hablar este. Y necesita entender y ser acompañado y nutrido por gente diferente para... Bueno, y nuestras facultades no se toman en serio. Tenemos chicos, chicas de 20 años, que, ¿por qué sabrían qué van a hacer con su vida? Reflexionar sobre qué tiene sentido para sus vidas. Yo me encuentro con activistas de 35 años que están reflexionando sobre qué tiene sentido para sus vidas porque también sienten que tal vez están reproduciendo algo mecánico y vacío y necesitan formas de hacerlo mejor. Pero sí creo que hay algo ahí. Y un punto más sobre comunidad, Carlota, que es el sueño más completo de la que es que en esa comunidad se encuentren no solo los activistas profesionales, sino que se encuentren con líderes, lideresas comunitarias y actores comunitarios, que el encuentro sea no solo un encuentro de profesionales o disciplinares, sino un encuentro de todos aquellos quienes están haciendo estas luchas de justicia, ¿no? Y que se legitime el saber y la voz de estos, bueno, muy difícil, lleva mucho tiempo y hay que encontrar las metodologías y las herramientas, pero en aquellas experiencias donde tenemos este intercambio, es mucho más rico el proceso que en aquella donde solo estamos hablando abogados y abogadas sobre la última vuelta de la estrategia del litigio, ¿no? Así que la comunidad incluso excede la comunidad disciplinar, es la comunidad que está concernida por este problema al cual nos ocupamos, ¿no? Eh, Diría eso también. Sí, que es sumamente interesante porque ese es un enfoque que creo que es clave también en lo que señalabas, ¿no? Que no es el abogado que está haciendo, pero es esta mirada bien de lo que serían las grassroots, ¿no? O sea, bien de la comunidad siendo empoderada y el abogado, el profesional, la abogada como un instrumento o herramienta para ello. O sea, el Correcto, eje correcto. pasa del profesional a la comunidad, ¿no? Y entonces es realmente dejando fuera todo paternalismo, empoderar para que esa voz llegue, que es la idea Correcto. original Y que del eso que litigio interpúblico, es difícil por de abogados supuesto. sobre todo, o sea, porque es básicamente es algo que no hemos alimentado, nos alimentan para tener la respuesta correcta al problema, digamos. Y Imagínate, hay si una jerarquía, ¿no? Que, sí, pero claro, hay una jerarquía que uno aparentemente parece heredar por el conocimiento. O sea, el conocimiento legal nos ubicaría en el lugar de saber más y en realidad lo importante no es el conocimiento legal, sino la necesidad, que está correcto, primero. correcto, correcto. Pero ¿No es? recién lo pienso de esta manera, pero imagínate lo que es que vos seas la persona que tiene las respuestas correctas a los problemas de justicia. Bueno, es que sos semidios. ¿Cómo no vas a... Claro, o sea, además. Te educan así y bueno, claro, eh, entiendo lo mismo, son la persona que salva la vida, o sea, que define la vida y la muerte de las personas, tipo los profesionales de la salud. Bueno, hay un punto donde si ese fue tu educación y tu autoestima es relativamente desmedida, digamos, ¿no? Y creo que los abogados tenemos eso en un punto y eso nos pone en esa jerarquía que no pone el eje en la necesidad y en la búsqueda y en el problema que causa el sufrimiento sino en tu saber de las respuestas del derecho, ¿no? Como, bueno, ahí hay algo también. Por supuesto. Bueno, muy interesante. Ya nos vamos acercando al final. No sé, Vani, si querés agregar algo o preguntar algo. Y No, no, si no, estoy sumamente de acuerdo con lo que dijo de obviamente la formación de las universidades. Por ahí llega tarde la experiencia clínica, no es sistémica, así que bueno, nada, todo este proyecto que, bueno, que tratamos de hacer con la revista y que él está haciendo con el AC es sumamente interesante e importante. sí, bueno, muchas gracias. Y ahora para cerrar y un poco apoyándome
digamos, tu mirada, que entiendo que es creativa por lo que venimos hablando y por esta capacidad creativa, vamos a decir. Voy a terminar con una pregunta no muy ortodoxa, pero me gustaría proponerte que imagines que tenés una suerte de superpoder que te habilita a hacer alguna modificación o cambio dentro de la realidad vinculada con el litigio de interés público. En tal caso, ¿cuál sería ese aspecto que querrías cambiar o cuál sería el cambio que harías sobre la práctica? Qué tremendo. Sí, porque uno cuando tiene todas las opciones se complica, pero... Sí, sí. Eh, tengo una tensión. Voy a compartir mi Te voy proceso de a hacer un solo pensamiento. agregado que sería quizá una orientación. Podés pensar en cuál es para vos el problema más acuciante y en tal caso Claro, claro. solucionarlo, o Bueno, podés libremente imaginarlo. déjame pensar a ver a dónde me lleva mi pensamiento, pues no lo sé. Mi primera tentación es, mi primera tensión es elegir entre expansión y profundidad, es decir, Sí. algo que haga que la práctica se expanda más o algo que haga que tenga más impacto. Y ahí estoy tensionado por mi punto inicial. Considera, y uno tiene que ver con el acceso a la justicia y el otro tiene que ver con la realización de los derechos. Creo que mi primera, creo que mi elección sería la profundidad y la efectividad y el impacto. Tal vez con esperanza de que eso sea la fuerza que alimenta la expansión después. Y entonces creo que hay un gran desafío que es genuinamente difícil, no es producto de algo maquiavélico, es objetivamente, infraestructuralmente difícil, que es la efectividad de los remedios de litigios estratégicos con carácter estructural o lo que fuera, digamos. Es decir, cómo derrama en el cambio real esto, ¿no? Ahí, insisto, es un problema real, no es un problema de que hay gente de mala fe que no lo quiere hacer. Aunque quisiéramos todos, no es muy difícil, lleva tiempo, lleva energía, lleva dinámicas de infraestructura, de gestión, una cantidad de cosas. Y creo que ahí, que por ejemplo, los tribunales, entonces ahora tengo mi superpoder y lo que crearía es oficinas de implementación. Es decir, Mm. si los tribunales, algo parecido a la infraestructura no sé, en algunos lugares del acceso a la información pública, miren, la administración tiene que tener una oficina para gestionar los pedidos de información pública. Bueno, yo diría, los tribunales deberían desarrollar sus equipos expertos en diseño y estrategia y monitoreo de implementación, y las administraciones deberían tener sus espacios de policy making judicialmente orientado, digamos. La, la, la dependencia de atención a las demandas del Poder Judicial, digamos. ¿Tenés alguien que contesta la carta de los ciudadanos? ¿Por qué no tenés alguien que contesta cuando el juez te dice tenés 5 días para hacer el plan de cómo vas a repartir los alimentos o lo que fueran? Entonces, creo que el sueño es la profundidad del impacto de esto, el desafío es la infraestructura de cumplimiento, y si tuviera un superpoder, lo que armaría es una pequeña, no muy demandante institucionalidad que tenga la expertise, las herramientas y la misión institucional de hacer que eso ocurriera en el Poder Judicial y en la administración particularmente. Me Diría parece eso. brillante y la verdad que no muy difícil de realizarse en realidad, porque, pero por eso estos ejercicios sirven, porque a veces es salirnos un poco de Súper. o limitante de que esto no es posible y decir, bueno, quizá el problema es institucional y si hubiera una oficina que tiene una partida presupuestaria y que sabe que con eso más o menos va a ser lo vigente, estamos mucho más cerca que antes de lograr esa Correcto, eficacia. correcto. Me encantó el Que, bueno, ejercicio. gracias por tu pensamiento creativo y esperemos Ah, que podamos trasladarlo a muy bien. otros espacios reales Hay de un paper comprensión. ahí, Carlota.
Sí, 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 estamos. Bueno, te escribo para continuarlo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, un placer enorme, creo que para nosotras, pero también para quien escuche en su hora esta conversación. Bueno, Y a quienes están del otro lado, agradecerles y también invitarles a escuchar el resto de las charlas que integran este ciclo. Bueno, muchísimas igualmente, un gracias. placer, un placer. Gracias. Muy bien. Gracias. Y bueno, buenas tardes o buenos días para quienes estén del otro lado.